ella cumplía con sus responsabilidades rutinarias como reina, pero no tenía un impacto. ¿Y cuántos de nosotros vivimos una rutina en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio? Pero cuando venimos a evaluar el impacto que estamos teniendo, no tenemos mucho que encontrar o que ver o que dar testimonio de lo que ha sucedido a través de nuestras vidas. Esto le sucedió a Esther. Ella comenzó a tener impacto una vez supo quién era, a tal grado que su pueblo completo fue librado de la destrucción y de la aniquilación. Ahora, ¿qué potencial está encerrado en tu identidad? ¿Qué Dios sabe de ti que todavía tú no conoces? Esa es una buena pregunta que hacerle a Dios. ¿Qué Dios sabe de ti que tú todavía no sabes? ¿Qué impacto todavía no ha sido sentido en esta ciudad o en tu ciudad? ¿Qué impacto todavía no ha sido sentido en esta región y en esta nación del Ecuador? Porque tú y yo, porque la iglesia, porque el pueblo de Dios no ha conocido quiénes somos en Él. Tú necesitas saber quién eres. Es por eso que la primera llave para tener una vida de impacto es saber quién soy. Tu identidad está escondida en Dios y Dios quiere revelártela hoy. Y para conocer nuestra identidad tenemos que ir al principio. Desde la creación, Dios establece en su palabra que tú y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza. A través del primer capítulo de Génesis vemos que Dios le da orden a la creación y le dice a la tierra que produzca, y que produzca según ¿qué? Su género. Le dice a las aguas produzcan y las aguas producen según su género. Nuevamente le dice a la tierra produce en el verso 24, y produce la tierra según ¿qué? Su género. Y esto es lo lindo de todo. Dios vio que era bueno todo lo que había hecho. Y entonces en el verso 26 cambia lo que está sucediendo. Ya ahora Dios no le habla a la creación, se habla a sí mismo. Habla a la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Hermanos, Dios le dijo a la tierra y a las aguas que produjeran según su género, pero Él se habló a sí mismo y produjo según ¿qué? Su mismo género. Eso significa que tú y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos el ADN. Somos genéticamente compatibles con Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Con sus atributos. Como es Dios, así yo soy. Porque me hizo según su imagen. Descubrir nuestra identidad, hermano, es de vital importancia. Pero nuestra identidad no está definida solo porque somos creados a imagen de Dios. Eso es una de las partes que nos define. Pero nuestra identidad fue distorsionada a través del pecado. El pecado distorsionó nuestra identidad. Ahora cuando nos veíamos como éramos ante el espejo, comenzamos a vernos diferente. Comenzamos a vernos como si estuviéramos en esas casas de espejos, que usted se mira y está deforme. No podemos vernos tal y como Dios nos creó. El pecado, la caída del hombre creó eso. Pero una identidad renovada y mejorada se nos es dada a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Nuestra identidad se nos es nuevamente renovada y mejorada. Porque ahora no tan solamente somos creación, sino ahora somos hechos ¿qué? Hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice Juan, dice capítulo 1 de Juan, verso 12. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, como hijos del Rey, somos realeza. Como hijos tenemos la autoridad del Padre. Como hijos somos amados. Como hijos tenemos derechos. Ahora tenemos la identidad de hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son, dice Romanos, hijos de Dios. ¿Está conmigo? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de ¿qué? De adopción, dice la Escritura. Y porque hemos sido recibidos por ese espíritu de adopción, somos hijos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, ¿con quién? Con Cristo. Amén. O sea, tu identidad está definida por lo que Dios dice. Tu identidad no está definida por tu circunstancia, por tu trabajo, por tus estudios, por tu pasado. Nada de eso define nuestra identidad. Tú has sido criado a su imagen. Tú eres hijo y hija. Tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Aún Jesucristo tuvo que reconocer su identidad antes de poder ejercer su ministerio. Para poder tener una vida de impacto como Jesús la tuvo, tuvo que reconocer quién era. Es por eso que en el templo Él lo reconoció y lo pudo declarar. Y cuando lo fueron a buscar sus padres, después de haberse quedado en el templo y ellos iban de camino a su casa, tuvieron que regresar a los 12 años, tuvieron que regresar a buscarlo. Y cuando lo confrontaron, le dijo: pero muchachito, ¿dónde tú te habías metido? ¿Por qué te quedaste? Él le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él reconoció su estatus de hijo. Más adelante en la vida de Jesús, en su bautismo, el Padre confirma la identidad del Hijo. Le dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y más adelante en la tentación de Jesús, 2 de las 3 tentaciones de Satanás a Jesús comenzaron de la siguiente manera. Escuche bien: si eres hijo de Dios. 2 de las 3 tentaciones: si eres hijo de Dios. Satanás estaba retando y cuestionando la identidad de Jesús. Cuando reconocemos nuestra identidad como hijos, nos convertimos en agentes de impacto y de cambio que transforman el mundo, así como Jesús ha transformado el mundo. Nos convertimos en agentes de cambio para tu nación. Romanos 8 dice que la creación anhela ardientemente y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Pero nosotros no podemos manifestarnos como hijos si no sabemos que somos hijos. Usted no puede ejercer sus derechos como hijo si usted no reconoce que es hijo. Usted no tiene la autoridad del hijo o del padre hasta que usted no reconoce que es hijo del padre. ¿Se entiende? Usted no puede tener nada, la autoridad ni la potestad del rey hasta que usted no reconoce que es hijo del rey. Aleluya. Los hijos de Dios, descubriendo su identidad, es lo que la creación está ardientemente anhelando y aguardando por su manifestación. Es por ti y por mí. Escúchame bien, hermano, amigo, pastor, apóstol, ministro de Jesucristo. Es por ti y por mí que la creación anhela y espera y aguarda. Es por nuestra manifestación. Amén. El Padre anhela entrañablemente revelarse a tu vida. Así como un padre terrenal anhela ardientemente revelarse a la vida de su hijo. ¿Usted no ha visto algunas historias de personas que han perdido el contacto con sus hijos cuando eran niños? Pero usted ve cuando es documentado esas reuniones, después de 20, 30, 40 años se encuentran y por todos esos años esos padres están anhelando el reencuentro. Esos padres que pierden a sus hijos porque se los secuestran a una corta edad y después de 5 o 10 años la policía les llama y les dice: hemos encontrado a tu hijo o a tu hija. Y ese padre durante todos esos años, yo les puedo garantizar que no ha pasado un solo día, no ha pasado un solo momento sin estar anhelando poderse revelar nuevamente a la vida de su hijo, de su hija. Así Dios está anhelando revelarse de día a día a nuestra vida. Aquellos que todavía no conocemos nuestra identidad, Él está deseoso de revelarse como nuestro Padre. La segunda llave para una vida de impacto es que necesito saber para qué fui creado. En otras palabras, necesito saber mi propósito. ¿Y quién sabe si para esto has sido creado? Tú. ¿Quién sabe si para esto has llegado tú al reino?
Esta pregunta acerca de nuestro propósito ha perseguido a muchos y con mucha razón. El propósito da la razón a nuestra existencia. El propósito nos revela para qué Dios nos dio vida y nos creó. No fuimos creados para llenar un espacio dentro de un árbol genealógico, hermano y hermana. No fuimos creados por un accidente. Nuestro propósito debe resultar en impacto. Nuestro propósito nos lleva a cambio, nos lleva a traer transformación. Hombres y mujeres que han vivido vidas de impacto y que reconocieron su propósito. José vivió su propósito. José fue creado para llegar al lugar que llegó. José no fue creado para quedarse en el pozo o fue creado para quedarse en la cárcel de Faraón. No, José fue creado con el propósito de llegar a ser el primero en mando sobre todo Egipto luego de Faraón. Faraón no hacía nada sin que pasara por las manos de José. Al contrario, José le decía al faraón, esto es lo que vamos a hacer. Y el faraón confiaba tanto en él que lo que José decía se hacía. Amén. Él cumplió su propósito y hubo un resultado. Su familia fue salva. Su pueblo fue librado de la hambruna y de la escasez. El pueblo de Egipto fue librado de la escasez y de la hambruna, de la hambre. Moisés vivió su propósito, aunque le tomó 80 años encontrarlos, hermano. Encontró su propósito y el resultado fue que libró a todo un pueblo de 400 años de esclavitud y los llevó y los dirigió hacia la tierra prometida. Josué vivió su propósito. ¿Y cuál fue el resultado? Que entonces tomó donde Moisés había terminado y cruzó el Jordán con todo un pueblo, y aquella promesa que se le había dado al pueblo fue cumplida y conquistó la tierra prometida. Jesús vivió su propósito y todavía 2000 años después que Él asciende a los cielos, tú y yo estamos siendo impactados por el resultado de la vida de impacto que Jesús tuvo sobre la tierra. Esther vivió su propósito y hubo un resultado. Su pueblo fue librado. El conocer nuestro propósito conlleva un proceso. Muchas veces no encontramos ese propósito de un día hacia otro. Es un proceso en donde se nos va se nos está revelando de día a día, de año tras año. Nuestra identidad y el conocer nuestra identidad nos facilita el proceso de descubrir nuestro propósito. Hay diferentes niveles de propósito en la vida del ser humano. En la niñez, ese nivel de propósito se encuentra en la pregunta, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Eso es lo que hacen los niños, ¿verdad? Y eso es lo que le preguntamos a los niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Policía, soldado, médico, pastor. El niño busca o define su propósito a través de lo que va a hacer. En la adolescencia, la pregunta es ¿por qué otros quieren ser mis amigos? Entonces comenzamos a buscar nuestro propósito tratando de encontrarlo en lo que queremos ver que los otros están buscando en nosotros. No en lo que Dios quiere de nosotros, sino en lo que otros quieren de nosotros. Cuando llegamos a los 20 años, más o menos, entonces el propósito comienza a ser definido por la pregunta, ¿cómo me voy a ganar la vida? ¿A qué me voy a dedicar? En los 30, ¿qué cualidades me van a definir? En los 40, ¿en qué me quiero convertir? En los 50, ¿qué diferencia estoy haciendo en este mundo? Y ahí nos empezamos a hacer preguntas más profundas. En los 60 es ¿para qué me levanto en la mañana? Y en los 70 en adelante es ¿cuál es el legado que voy a dejar? ¿Sabe qué? No tenemos que llegar a los 70 para hacernos esa pregunta de cuál es nuestro legado. Esa pregunta podemos comenzárnoslas a hacer desde ahora, desde esta edad, desde este momento. Porque para algo Dios nos creó con un propósito para dejar un legado. Nuestra vida tiene que tener un significado.
Amén. Mientras más temprano conozcamos nuestro propósito, mayor impacto podremos tener. Hay 2 días de gran importancia en la vida del ser humano. Número 1 es el día en que nace y número 2 es el día que descubre para qué nació. Mientras nuestra identidad revela quiénes somos, nuestro propósito revela cuál es nuestra misión y cuál es nuestra aportación al plan maestro y al plan divino de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos. Esa palabra hagamos viene del hebreo yatzar. Y esta palabra significa que hemos sido formados y diseñados con propósito. Formados y diseñados con un propósito en mente. Es el mismo concepto utilizado cuando se define el producto o el trabajo del alfarero. Y usted sabe que Dios es comparado con el alfarero. Amén. El alfarero diseña con 2 cosas en mente: belleza y uso práctico. En otras palabras, belleza y propósito. Amén. Él no prepara una pieza que no tenga un propósito, tiene un propósito en mente. Y en esta noche Dios quiere que tú y yo entendamos que Dios nos ha hecho yatzar, nos ha creado y nos ha diseñado con propósito. Esther reconoció su propósito, y el reconocer tu propósito crea una pasión en ti. ¿Escuchó bien eso? La pasión es creada cuando conocemos nuestro propósito. Ella conoció cuál era su propósito, y cuando conoció cuál era su propósito, Esther estuvo dispuesta a cumplir con ese propósito, con pasión, no importando las consecuencias, no importando si el rey le mandaba a cortar la cabeza por la insubordinación de llegar a su presencia sin haber sido llamada. Eso es pasión. Cuando hay pasión, tú y yo tomamos riesgo, y esa pasión se alcanza cuando encontramos cuál es nuestra pasión, nuestro propósito, en nuestra vida. Amén. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En esa frase hay una palabra específica que nos abre y nos lleva a la tercera llave. Y es si a esta hora. Eso significa que la tercera llave de una vida de impacto es que necesito saber en qué tiempo vivo. ¿En qué tiempo vivo? Hay 2 maneras en cómo tú y yo podemos definir el tiempo. Lo podemos definir o lo podemos categorizar como el tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, que es el tiempo que me dice que son las 8:01 de la noche del viernes de esta semana, en un día de octubre, en el año 2013. Ese es el tiempo cronológico, es el tiempo lineal. ¿Está conmigo? Pero también hay un tiempo diferente que se le llama y se le conoce como el tiempo kairos. Y este tiempo kairos es el tiempo que marca el reloj de Dios. El tiempo cronos es nuestro reloj, el tiempo kairos es el reloj de Dios. Y hay una gran diferencia. Pero cuando kairos intersecta a cronos, cuando el tiempo de Dios intersecta nuestro tiempo, entonces el tiempo, es donde en ese tiempo ocurren cosas importantes. Cuando el tiempo de Dios intersecta nuestro tiempo, cuando nosotros vamos viviendo de día a día nuestra rutina, pero entendemos el tiempo en donde vivimos y Dios intersecta ese tiempo, su tiempo con el de nosotros, puertas se abren. Es por eso que para vivir una vida de impacto tenemos que conocer el tiempo en que vivimos. Puertas se abren. Esos momentos de intersección son momentos que demandan acción. Son momentos de movimiento, de aceleración. Son momentos que pasan. Esas puertas que se abren, se cierran. Es por eso que es importante conocer los tiempos, hermanos. No todos saben reconocer los tiempos. No todos reconocen esos momentos donde el reloj de Dios intersecta nuestro reloj. Si queremos tener vidas de impacto, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Necesitamos saber en qué tiempo vivimos. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, la palabra dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en que en los tiempos
Sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, entendidos en los tiempos, hermanos. Estos hombres de la tribu de Isaacar sabían los tiempos y porque conocían los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer. Ellos sabían y entendían cuando el reloj de Dios intersectaba el reloj del pueblo de Dios. Y cuando esta intersección ocurría, esta intersección del Cronos con el Kairos, hermanos, entonces ellos sabían lo que Israel debía hacer, y la palabra dice que el pueblo de Israel seguía lo que ellos decían. Habían entendido la importancia de conocer los tiempos y de ese Kairos intersectando el tiempo y el Cronos del ser humano. Es importante reconocer nuestro tiempo. Cuando reconocemos el Kairos y actuamos, hay aceleración, hay crecimiento exponencial. Donde sumábamos, ahora multiplicamos. Amén. Hay situaciones que son transformadas, pueblos que son cambiados, pueblos que son salvados y pueblos que son librados. En la vida de Esther vemos la importancia de ella reconocer la hora en que ella vivía. Es por eso que Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora? Esther reconoció el momento de actuar y reconoció la urgencia del momento. Ella reconoció que había una intersección del tiempo y del reloj de Dios con su reloj. La vida de Esther ejemplifica la vida de impacto. El conocer su identidad, el conocer su propósito y el conocer el tiempo en que vivía la llevó a tener esa vida de impacto. La llevó también a ser una mujer que dejó un legado que todavía continuamos hablando miles de años después. Ese es el tipo de impacto. Hermanos, aquí en Ecuador, 100 años, si todavía Jesucristo no ha venido por su iglesia, 100 años en el futuro, aquí en este salón hay nombres de hombres y mujeres del cual todavía se van a estar hablando del impacto que han tenido en el futuro de esta nación. Yo lo creo, yo lo declaro y yo lo decreto en el nombre de Jesús. Amén. Porque aquí este es un lugar con gente de propósito, con gente que conoce su identidad y gente que conoce el tiempo en que vive. Cuando tú conoces el tiempo en que vive, mira lo que está sucediendo y puedes decir, Dios está haciendo algo, Dios se está moviendo, déjame unirme a lo que Dios está haciendo. Corres hacia Dios en vez de correr de Dios. Gloria sea su nombre. Aleluya. Recuerda que una vida de impacto se vive en el lugar y en el momento de mayor necesidad. Esther vivió un momento de gran necesidad en medio de su pueblo. Y fue allí donde hubo una vida de impacto, donde ella pudo ejercer su vida de impacto. ¿Tú crees que en el mundo hay necesidad, grande necesidad en este tiempo? ¿Tú crees que en Guayaquil, en Quito, en Puerto Viejo, en diferentes regiones y provincias de esta nación hay grandes de momentos de gran necesidad, de necesidad imperante? Hermanos, eso significa que estamos en el mejor momento para que vidas de impacto puedan ser reveladas y puedan cumplir con su propósito y su trabajo. Esta nación necesita a hombres y mujeres, jóvenes, niños con vidas de impacto. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Llave número 4, y son 5. La cuarta llave es que tú y yo necesitamos saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y de esto hemos estado hablando prácticamente todo el día de hoy, en términos de cuál es ese lugar de nuestra asignación. Eso es lo que significa esa pregunta. Esa llave es ¿dónde estoy? Necesito saber dónde estoy. Es realmente traducida a que tú y yo tenemos que reconocer cuál es el lugar de tu asignación. ¿Cuál es el lugar de mi asignación? Esther pudo reconocer el lugar donde Dios la había puesto como el lugar de su asignación. No fue por accidente, no fue por coincidencia que Esther estaba en la silla de la reina del imperio de Persia. No, hermanos, no.
Ese era el lugar de su asignación. Dios la llevó ahí con un propósito. Esther pudo reconocer que el lugar, su posición de reina de Persia, no era meramente un lugar o posición dada por el rey Asuero. Era un lugar en el cual ella tenía que cumplir, que era un lugar mucho más en el cual cumplir solamente con unas meras responsabilidades y expectativas, sino que era el lugar especial, era el lugar de influencia, era el lugar de acceso al poder. Era el lugar donde ella podía y tenía el potencial para hacer la diferencia. Era el lugar donde ella podía tener impacto. Era el lugar donde Dios mismo la había ubicado para cumplir su propósito. Y hay veces que nosotros nos estamos preguntando, ¿dónde es el lugar de mi asignación? ¿Dónde Dios quiere? ¿Dónde Dios quiere que yo tenga un impacto grande? Y a veces nos hacemos la pregunta y no sabemos que en el mismo lugar donde estamos en el día de hoy es el lugar donde Dios nos ha ubicado con una asignación especial y divina de parte de Él. Buscamos y buscamos y buscamos porque tenemos una idea, una mentalidad, una visión que tiene que verse de X o Y manera, que tiene que tener tenemos una visión religiosa del lugar de nuestra asignación, cuando nos tenemos que sacudir de esa visión y de esa perspectiva religiosa y tenemos que comenzar a vivir y a ver la vida de la manera que Dios la ve. Ya Dios, lo más probable, te ha ubicado en el lugar de tu asignación. Yo me imagino a Esther diciendo, ay Señor Dios, ¿por qué tú me ubicaste en este lugar? ¿Por qué yo ser reina de un imperio impío, de ser esposa de un hombre que no te conoce? Hermanos, ese era el lugar de esa asignación. Oh, porque yo estoy trabajando, este jefe mío, yo no lo aguanto. Yo no entiendo, no me pagan bien en este lugar. Hermano, si ese es el lugar de tu asignación, Dios tiene un propósito. Y cuando tú lo entiendas, liberación vendrá a tu vida. Y las cosas que no has logrado, lo lograrás. Y los aumentos que no has logrado, los vas a lograr. Y los negocios que no has logrado, los vas a poder cumplir. ¿Entiendes? Cuando conocemos el lugar de nuestra asignación, ocurren cosas grandes. No fue hasta que Esther descubrió que el lugar donde estaba era el lugar de su asignación que su vida entonces tomó relevancia y tomó sentido. Hermanos, el reino fue el lugar de la asignación de Esther. Fue el lugar y la esfera en la cual el favor de Dios fluía para manifestación a favor de ella, de su familia, de su pueblo y de su nación. Tú te haces la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué no fluye el favor de Dios sobre tu vida todavía? ¿Por qué tú no ves las cosas que Dios te ha dicho? ¿Por qué las palabras proféticas todavía no se han cumplido en tu vida? Y es que todavía ese fluir y ese favor no puede pasar, no puede tocarte, no puede bendecirte, no puede abrirte puertas hasta que tú reconozcas que estás en el lugar donde Dios te ha ubicado con un propósito específico. ¿Para qué Dios te va a dar algo si no tienes idea de cómo lo vas a usar y para qué lo vas a utilizar? Es importante reconocer el lugar de nuestra asignación. La pregunta, ¿cuál es el lugar de tu asignación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es el lugar de tu asignación, de mi asignación? Quizás tú te debates a diario si le impides a Dios que te ubique en ese lugar. Pero la probabilidad más grande es que ya tú estés en ese lugar. Dios había ubicado a Esther, pero no fue hasta el momento que ella pudo reconocerlo que su vida comenzó a ser una vida de impacto. Usted sabe que líderes de reino, gente de reino, equipan y entrenan y desatan, envían a otros líderes de alto impacto y potencial al servicio de sus comunidades, ciudades, regiones y naciones. Eso es lo que hacen líderes de impacto, líderes apostólicos, líderes de iglesia. Equipan a otros a servir dentro del ministerio del domingo. Y yo hablé de esto un poco durante el día de hoy, pero del 3 al 5% de la gente que está en nuestra iglesia va a terminar trabajando a tiempo completo en la iglesia o en un tipo de ministerio pastoral o en la iglesia local. El 95% somos llamados a servir en el lugar donde ya Dios nos ha ubicado y quizás no lo hemos reconocido. Pero ¿por qué, si esta es la realidad, no reconocemos el lugar donde estamos como el lugar de nuestra asignación?
Mientras no lo hagamos, no podemos ser efectivos. Al contrario, vamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado y el lugar donde Dios nos ha ubicado. Nos vamos a quejar, vamos a crear excusas. Y nos hacemos de la idea que realmente serviríamos a Dios más efectivamente en el lugar de la asignación de otro. Es como decía Mark en el día de hoy, el apóstol Mark. Él decía que hay veces queremos ser como el otro. Vemos al pastor predicar y decimos queremos ser como ese pastor, o queremos predicar como él. O vemos al otro hermano profetizando y decimos yo quiero profetizar como él. Vemos los dones y la asignación de otros, y porque ellos son efectivos, porque están en el lugar de su asignación y están siendo efectivos, entonces nosotros queremos hacer lo mismo que ellos hacen, porque si hacemos lo mismo que ellos hacen, de la manera que ellos lo hacen, también nosotros vamos a ser efectivos de impacto. Eso es mentira, hermano. Ellos son efectivos porque están en el lugar de su asignación, han conocido su identidad, conocido su propósito, reconocen los tiempos, y es por eso que son efectivos. Pero entonces ahora nos toca a nosotros. No tenemos que ser como los demás, somos únicos, exclusivos. No hay otro como tú. No hay otro que tenga el mismo propósito con el cual Dios te ha creado. Porque Dios, ¿para qué va? Dios no duplica las cosas. ¿Ok? Tú eres único y especial. Hay una división de lo cual hablamos esta mañana acerca de lo sagrado y lo secular, del nivel superior y del nivel inferior. ¿Se acuerda? Para Dios no hay división ni jerarquía de ministerio. Todos somos iguales. Nosotros creemos en el ministerio y en el sacerdocio de todo creyente. Todos tenemos ministerio, sea el ministerio en la iglesia local o en el lugar de trabajo. La palabra establece, y mañana vamos a tocar un poco más acerca de eso, que en un momento Dios mismo reconoció a magistrados impíos, a colectores de impuestos impíos, como sus ministros y sus servidores. Yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios lo dice. Si quiere saber dónde lo dice, venga mañana en la mañana y lo encontrará. Si Dios puede llamar a esta gente sus servidores, imagínense cuánto más a nosotros sus hijos, siendo de impacto en el lugar de nuestra asignación. Vamos a ser siervos, ministros de Dios. Usted honra a Dios en el lugar de su asignación, sea abogado, sea carpintero, sea maestro, sea médico, sea zapatero, sea ingeniero, sea lo que usted sea, al poder ser testigo de Jesucristo con sus palabras, pero más aún que con sus palabras, con sus acciones, hermanos. El mero hecho de hacer un trabajo de excelencia es servir a Dios en el lugar de nuestra asignación. Tenemos que hacerlo bien. Efesios 2 dice que tú y yo somos hechura suya, somos criados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:23 dice, a los esclavos, como les decía esta tarde, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Ok? No se lo está diciendo a los ujieres de la iglesia, se lo está diciendo a los esclavos en su trabajo secular con sus amos. Todo lo que hagamos, hagámoslo bien como para el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que dice? Procurad hacer firme ¿qué? Vuestra vocación, ¿ok? Y elección, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo, procuren hacer el trabajo en el lugar de su asignación. Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí. José y Daniel fueron hombres de impacto porque reconocieron el lugar de su asignación e hicieron su trabajo con excelencia, aun cuando trabajaban y se reportaban a hombres injustos e impíos que no reconocían a Jehová como su Dios.
No reniegues el lugar donde estás. Pídele a Dios que te enseñe cómo cumplir con tu propósito en ese lugar. Reconoce en este día o pídele a Dios que te ayude a reconocer cuál es el lugar de tu asignación. Y llave número 5, y con esto cerramos en esta noche, es que necesito saber hacia dónde me dirijo. Necesito saber hacia dónde me dirijo. Tú y yo necesitamos conocer nuestro destino. Tú y yo necesitamos saber cuál es la meta final. Tú y yo necesitamos saber cuál es la dirección que hemos de tomar. Una vida sin sentido de destino es una vida que está dando vueltas en un mismo lugar y no llega a ningún otro sitio. Un destino nos da un norte. Un destino nos guía. Cuando conocemos nuestro destino podemos saber y evaluar si vamos en la dirección correcta. Cuando usted sabe hacia dónde va dirigido, entonces a mitad del camino usted puede comparar y evaluar y dice, ¿voy en la dirección correcta? Porque entonces tiene oportunidad de hacer correcciones en el camino. Amén. Si usted camina sin saber hacia dónde va, puede estar dirigiéndose de la manera más religiosa hacia la dirección más equivocada. Como le pasó a Jonás, iba religiosamente hacia Nínive cuando tenía que ir hacia el otro lado. Amén. Usted no quiere eso. Un GPS, ¿usted sabe lo que es un GPS? La maquinita esa donde usted le pone el satélite, la dirección y lo lleva. Yo no sé cómo se le llama en español, pero GPS, ok. Pues cuando, eso es sencillo, ¿verdad? Cuando usted tiene un GPS y usted no le pone el destino a donde usted quiere ir, de nada le sirve. Lo compró y perdió y botó el dinero. Un GPS para ser efectivo necesita el destino final. Si usted quiere llegar a la dirección final, tiene que saber hacia dónde va dirigido. Esther reconoció su destino. Y su destino era salvar a su pueblo o morir intentándolo. ¿Escuchó eso? Era salvar a su pueblo o morir intentando salvar a su pueblo. Porque ella conoció su destino, pudo desarrollar un plan y pudo desarrollar una estrategia para poder alcanzarlo. Hermano, yo no tengo el tiempo para explicarle en esta noche y ir en detalle de cómo fue y cuál fue la estrategia que ella utilizó para finalmente que el rey pudiera decir, hay que salvar al pueblo. Pero usted lea el libro de Esther, no es muy largo, usted puede leérselo en una sola noche y vea cómo Dios usó a Esther porque ella reconoció su destino. El propósito, hermanos, revela la misión y el destino revela la dirección y el producto final. El destino es el lugar al cual llegamos cuando nuestro propósito es cumplido. El hombre, en su intento de crear su propio destino, puede arrastrar terribles consecuencias. Adán, por ejemplo, fue dado la tarea de ser el mayordomo de toda la creación, pero porque quiso desarrollar o definir su propio destino y no el destino que Dios le había dado, quiso desarrollarlo y quiso ser como Dios. Esa fue la tentación que se le dio, quiso ser como Dios. Entonces todavía tú y yo estamos arrastrando con las consecuencias de la decisión de él de crear su propio destino. El destino nos impulsa, el destino nos atrae. El destino es como la gravedad de la tierra, hermano. Cuando tú y yo conocemos nuestro destino, no importa cuán alto brinquemos, la gravedad nos va a hacer nuevamente ¿qué? Atraer ¿a dónde? A la tierra. Si usted se tira, si yo me tiro de aquí a ahí, yo no voy a ir hacia arriba, la gravedad me va a llevar ¿a dónde? Hacia el piso. Si yo me tiro de un avión, es mejor que tenga un paracaídas, porque la gravedad me va a traer ¿hacia dónde? Hacia el piso, hacia la tierra. ¿Ok? Cuando tú y yo sabemos cuál es nuestro destino, el destino nos va a atraer al cumplimiento y a la manifestación del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Hebreos 12 dice que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿dónde? Por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuche esto, porque dice la palabra que el cual por el gozo puesto delante de él. Eso significa que Jesús tenía un ¿qué? Un destino, tenía el gozo puesto delante de él. El destino que Dios le había dado fue lo que hizo que Jesús cumpliera con su misión y su propósito. Porque Jesús podía ver el final, el producto final fue que Jesús estuvo dispuesto a pasar por el proceso del sacrificarse y morir en la cruz del Calvario, porque había un gozo que estaba puesto frente a él, el saber cuál iba a ser el resultado final. Es por eso que en un momento dado hubo gran gozo, me imagino, y gran satisfacción, aún en medio de la muerte, acercándose a su vida, el Jesús poder haber dicho, consumado es. Llegó a su destino. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hubo un sentido de cumplimiento. Tú no puedes saber si has acabado la carrera si no sabes cuál es tu destino. ¿Ok? Qué triste sería nosotros llegar a nuestro destino y seguir corriendo. No, hermano, lo más importante para el corredor es llegar a esa meta final. Lo más importante para aquel que está corriendo un maratón es ver a la distancia esa cinta que cruza de un lado a otro y poder tener la satisfacción de ¿qué? De cruzarla, porque conoce cuál es el destino y ese destino lo atrae y trae satisfacción una vez es cumplido. Hermanos, para tener una vida de impacto tenemos que conocer nuestro destino. Y la pregunta que Dios nos hace, como le hizo Mardoqueo a Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Hoy es la hora, este es el momento de comenzar a tener el impacto que hasta ahora la iglesia no ha tenido. Este es el momento, esta es la hora, hermanos, donde necesitamos saber quién somos, donde necesitamos saber para qué fuimos creados, donde necesitamos saber el tiempo en que vivimos, donde necesitamos saber el lugar de nuestra asignación y donde necesitamos saber hacia qué dirección y destino estamos siendo dirigidos. Yo creo que con esas 5 llaves podemos comenzar a dirigirnos en la dirección correcta como iglesia para ser gente de impacto. Y para que el mundo pueda decir, como dijeron aquellos en el libro de Hechos, ahí vienen aquellos que están volviendo al mundo patas arriba. Ahí vienen los que están trastornando el mundo completo. Ahí viene la iglesia de Jesucristo. Ahí viene el pueblo de Dios. Amén. Póngase de pie. En esta noche es un honor, es un privilegio el poder haber estado durante este día ministrando la palabra, lo que Dios nos ha dado. Mañana tenemos todavía un tiempo de impartición y un tiempo donde vamos a estar hablando más acerca de líderes apostólicos, líderes de reino, las diferencias que hay. Vamos a estar hablando sobre la necesidad de la coalición, la necesidad de la coalición de apóstoles de Ecuador. Vamos a estar hablando de por qué es necesario que los apóstoles se unan, podamos ofrecer las herramientas, los vehículos necesarios para que ustedes como apóstoles y ministros de esta nación puedan comenzar a tener el impacto deseado, el impacto que está en el plan divino de Dios sobre este pueblo y sobre esta nación. O sea, que no se pierda, si usted es líder, si usted es pastor, si usted es apóstol, si usted cree en esta noche que usted ha sido llamado a tener una vida de impacto, no se pierda el día de mañana. Amén. Gloria sea al Señor. Levante su mano en esta hora. Yo quiero declarar una palabra de bendición en esta hora para su vida y con esto cerramos. Señor, yo declaro en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que ha escuchado este mensaje y ha permitido que tu Espíritu ministre y le revele, Señor, a su vida estas 5 llaves, Señor,
que estas vidas no van a ser iguales. Yo declaro que van a ser diferentes. Y así, Señor, como es escrito y declarado en el libro de Deuteronomio, yo declaro sobre este pueblo que Jehová, el Dios de nuestros padres, Jehová, el Dios de nuestros padres, nos hará y os hará, iglesia de Ecuador, 1000 veces más de lo que ahora sois. El impacto que has alcanzado hasta ahora se quedará pequeño. El impacto que ha tenido la iglesia de Ecuador en esta nación está todavía en pañales. Si lo comparamos con el producto final que está en la mente de Dios, que puede ser alcanzado cuando tú y yo vivimos una vida de impacto. Yo les bendigo, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo declaro una palabra de victoria, palabra de cambio, una palabra de impacto, una palabra de reto en el nombre de Jesús para ti, para tu iglesia, para aquellos que están representados en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén. Y ahora tenemos al apóstol Minier cerrando en esta noche. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué buen tiempo hemos tenido. Qué bueno es sentarse a ser educado. El gran problema de nosotros los pastores, el gran problema de los pastores y los apóstoles y muchos líderes es que no les gusta sentarse. Y usted no es alguien que no pueda pasar el río de Dios por usted. Porque muchas personas están dando, pero no reciben nada. Y yo le quiero aclarar estas palabras. Nosotros somos el conducto de aquel tubo que se pone por donde pasa el agua. Y si usted en algún momento no se conecta donde pasa el agua, para que el agua pase y el río sea mojado, lamentablemente usted será un conducto que estará ahí todo el tiempo, y en algún momento le baja un gotero y ese gotero corre pero se queda en el camino. Pero si nosotros ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, las herramientas necesarias, aquí no se está poniendo muchas manos, no se están impartiendo con mucha euforia, al pueblo se está educando. Si usted vino acá a buscar una impartición, a buscar que le tiren la mano y usted caiga pata para arriba, aquí vino a enseñar, aquí vino a aprender. ¿Me está escuchando? Esta reunión de hoy no se iba a dar. La reunión que se iba a dar es la que se va a dar mañana, donde vienen los líderes. Esta reunión se abrió porque ellos llegaron antes de anoche y hoy quisimos bendecir abiertamente. Sabemos que hoy es un día de trabajo, pero yo quiero bendecir a esos más de 30 pastores que han estado con nosotros. Y quiero declarar en su ministerio que el reino y el propósito de Dios se enfoque más allá de esas 4 paredes que te han limitado a entender la visión y la gracia que tú tienes para guiar tu pueblo hacia las afueras y ganar en las afueras el propósito de Cristo. Y que la gloria de Dios esté sobre ti, y que al término de esta conferencia tú te puedas ir con una visión, con una definición clara, precisa, con un corte de gloria en tu vida que determine que tú naciste para ser un hombre apostólico lleno del reino y del gobierno de Dios. Es un reino de Dios, es el reino de Dios. Al hablar de apóstoles aquí es difícil, pero vamos allá, vamos hacia arriba, porque entendemos que lo que Dios va a hacer en medio de este tiempo es sobrenatural. Amén. Y solamente los que se atreven a creerle a Dios en lo sobrenatural, Dios se mueve. Dios se mueve. Mañana a partir de las 9 de la mañana, todos los que estamos aquí vamos a una escuela. Venga preparado, porque viene a una escuela de 9 de la mañana a 4 de la tarde.